Hola chicas, ¿qué tal? Vamos a ir viendo lo que es el tema de hoy. Es súper fácil, o sea, traté de que sea lo más fácil posible para ustedes. Y ya vamos a entrar en la parte de la dinámica. Es la unidad 2. Les cuento, les había dicho que física es bastante extenso y nosotros tenemos muy pocas horas. Así que esto es lo que vamos a ir desarrollando. Ahí creo que ya me van a escuchar mejor. Entonces, la unidad 2 es dinámica y en esta clase vamos a dar lo que es fuerza, tipos de fuerza, unidades de fuerza, leyes de Newton y principio fundamental de dar la dinámica. Bueno, dinámica, ¿de qué trata? La dinámica es la parte de la mecánica que relaciona los movimientos con las causas que los generan. O sea, en este caso ya se estudia los movimientos y las causas que los generan, que ya le hace ese efecto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que sí o sí se utiliza, o sea, se estudia más en la dinámica, es la fuerza. Fuerza son interacciones sobre cuerpos causando variaciones en su estado de movimiento, sea originando aceleración. Fuerza es todo lo que nosotros hacemos de repente, levantando cualquier cosa, alzando algo del suelo, empujando algún mueble, eh, cuando, por ejemplo, vamos caminando, de repente hacemos fuerza incluso hacemos fuerza, nuestro cuerpo hace fuerza contra el suelo. Entonces, todas esas cosas generan fuerza, obviamente un movimiento, donde también se originan, como dice acá, la aceleración, ¿verdad? Acá está un gráfico que es donde se desprende la fuerza, se tiene la magnitud vectorial, que se vamos a dar más adelante si es posible. Acción capaz de provocar en un cuerpo, obviamente, al darle un empuje, una fuerza se provoca una acción, ¿verdad? Y ocurren dos cosas en esto, variación de su movimiento o una deformación en él, ¿verdad? Porque al empujar, ¿qué pasa? O movemos o podemos modificar el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué tipos de fuerza existen? Existen dos tipos de fuerza, el de contacto y el de fuerza de campo. El de contacto quedan caracterizadas cuando los cuerpos entran en contacto, o sea, es poco veces. Ejemplo, cuando empujamos un automóvil existe una fuerza de contacto entre nosotros y él, ¿verdad? El auto, el empujar, ¿verdad? Por ejemplo, una jeta ya por papá la y auto todo el tiempo ahí. Fuerza de campo es más científico. Son fuerzas que los cuerpos ejercen entre sí, existiendo una distancia entre uno y otro. Ejemplo, la fuerza de atracción de la Tierra, ¿verdad? Eso ya es más a nivel científico. Después, a ver, ese serían los tipos de fuerza. ¿Qué otra cosa tenemos que saber en este caso? Las unidades de fuerza que son casi iguales a lo que estuvimos dando en cinemática, ¿verdad? Por la ecuación fundamental de la dinámica, esta es la fórmula que vamos a estar aprendiendo hoy. Fuerza resultante Fr es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué longitudes tienen que decir? ¿Cuáles son sus unidades de fuerza? En el sistema está el sistema internacional, ¿se acuerdan? CGS, centímetros, gramos hexadecimal, era que se llama técnico. Ambos, por ejemplo, el sistema internacional es metro, también en masa es kilogramos, tiempo es segundos y la fuerza en este caso va a ser kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, newtons, n va a ser ahora, ¿verdad? Estas son todas las medidas. Para el CGS va a ser centímetro, gramo, segundo y gramo, centímetro sobre segundo va a ser la unidad y en este caso se va a llamar la unidad DINA. Entonces, son toditas las medidas. Técnicos van a ser metro, UTM para la masa, segundos y kilómetro fuerza. Son toditas unidades de medida, pero nosotros siempre vamos a estar trabajando en el sistema internacional generalmente. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Aquí las relaciones que de repente podemos utilizar más adelante, ¿verdad? Las relaciones serían un newton va a ser 10 a las 5 dinas. Esta sería la relación. Si queremos un newton, esta va a ser la relación. Un kilogramo fuerza va a ser 9,8 newton o lo mismo su equivalencia va a ser 9,8 por 10 a las 5 dinas.
Un UTM es igual a 9,8 kilogramos. Estas son todas las unidades de relaciones que podemos utilizar más adelante. Bueno, a partir de acá sería lo que vamos a dar para lo que serían los ejercicios. Fuerza resultante. Es la fuerza que produce el mismo efecto que todas las otras aplicadas a un cuerpo. Por ejemplo, si hay dos personas aplicando una fuerza, cada uno 4 y otro 3, cuando las fuerzas ¿cómo se dice? Son opuestas, o cuando una va de un lado al otro, ¿verdad? Entonces las fuerzas resultantes pueden darse de diversas formas. Ya las hice ahí. ¿Y cuáles son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son dos. Una, el principio de inercia o primera ley de Newton. Todo objeto permanece en estado de reposo. Un estado de reposo es cuando está en un estado quieto, ¿verdad? Y cuando es generalmente matemáticamente hablando, se representa por cero, ¿se acuerdan? O de movimiento rectilíneo, cuando va en un mismo movimiento, y uniforme, a menos que una fuerza exterior cualquiera la obligue a modificar dicho estado. Entonces, dice su principio, todo objeto permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, reposo o está en movimiento, siempre a menos que una fuerza exterior cualquiera lo obligue a modificarse, ¿verdad? De lo que normalmente está haciendo. Acá el ejemplo normal es un pasajero que va parado en un colectivo en movimiento. Generalmente el colectivo obviamente se va en movimiento y vos te vas parado así. Y de repente el colectivo frena, ¿verdad? Y vos haces ese movimiento por inercia, ¿verdad? Eres vos, pero tampoco no te moves del todo. O sea, tenés un movimiento así, pero seguís en el mismo. Por eso es que dice que de repente puede cambiar cuando una fuerza exterior te mueve, ¿verdad? Entonces sería eso. La fuerza en reposo sería la representación, fuerza resultante en reposo sería igual a cero, mientras que cuando es un movimiento rectilíneo uniforme es una velocidad constante, es porque tiene, ¿verdad? Después la segunda ley o principio fundamental de la dinámica es cuando una fuerza desequilibrada actúa sobre un cuerpo, le comunica una aceleración en la dirección de esa fuerza, que es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Un punto material de masa m sometido a una fuerza resultante R adquiere una aceleración en la misma dirección y sentido de la fuerza. Cuando se aplica una fuerza resultante a una masa cualquiera, a un material cualquiera, obtiene una aceleración. O sea, esto es muy físico, ¿verdad? Pero obviamente cuando nosotros hacemos una fuerza, lo hacemos sobre algo, que a eso lo llamamos masa, ¿verdad? Cualquiera, mesa, silla, algo que empujemos, ¿verdad? Y eso también provoca una aceleración. Entonces, a eso se refiere esta ley, ¿verdad? Tiene tres componentes y en base a esto es lo que vamos a hacer los ejercicios. Entonces, en base a esos principios, nosotros vamos a trabajar con esta formulita. No quiero complicarles solamente esta parte, vamos a dar, porque hay muchas otras fórmulas que se van sumando. Eso vamos a ir más adelante bien. La fórmula resultante va a ser la masa por la aceleración, donde FR, fuerza resultante, M es la masa y A la aceleración. Esta es la fórmula madre, por decir, ¿verdad? Mientras que esta va a ser otra fórmula donde nosotros vamos a despejar masa y nos queda fuerza resultante sobre A, y acá cuando queremos aceleración, fuerza resultante sobre M. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo 1, ejercicio 1, se empuja un ladrillo con una fuerza de 1.2 newton, ¿verdad? Y adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la masa del ladrillo? O sea, nosotros sabemos nuestra fórmula es fuerza resultante, masa y por aceleración. Pero en este caso, ¿qué me pide? Me pide la masa. Yo tengo como dato mi fuerza y tengo como dato mi aceleración. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a usar? Si me pide masa, entonces voy a usar esta fórmula que está acá. Entonces, en este caso, uso esa fórmula, despejo 1 sobre 2 newton sobre 3 metros sobre segundo y le salió 0,4 kilómetros. Entonces, kilogramos le salió de masa. Simplemente eso. Vamos a ir trabajando entonces con esta fórmula y con unas que algunas en el ejercitario les puse
como una fórmula auxiliar que es de la aceleración de la velocidad sobre el tiempo, que eso también a veces van a poder usar, mezclar con esta formulita. Entonces, es eso simplemente lo que hoy vamos a estar desarrollando. Espero que les sirva este video explicativo porque de esta forma, por ejemplo, en Zoom podemos hacer y puedo trasladar lo que voy explicándoles para que ustedes puedan tener este video y así sea más fácil la explicación, porque a veces cuando el profesor va hablando se entiende un poquito más, ¿verdad? Y si no, vamos a ir viendo los ejercicios, cómo podemos ir desarrollando, ¿está bien? Entonces es así.